La neblina se extendía como un velo opaco entre los matorrales, cubriendo el desierto de Nuevo México con un silencio tan profundo que hasta el viento parecía contener el aliento. Decían que la noche pertenecía a los vivos, pero aquellos que realmente conocían la tierra, sabían que había momentos en que los muertos se levantaban para reclamar lo suyo. Era una verdad antigua, enterrada en leyendas que nadie se atrevía a repetir en voz alta. Una verdad de la que Tomás se enteraría demasiado tarde. No era originario de ahí. Había llegado hacía unas semanas, buscando un respiro, una pausa en la rutina de su vida monótona en Indiana. Tenía un amigo en el sur, David, un navajo que lo había invitado a quedarse con él un tiempo en el pequeño pueblo de Demín. Le prometió aire limpio, noches tranquilas y un cielo de estrellas que nunca había visto. Y sí, todo eso era verdad, hasta que el desierto mostró su otra cara. Tomás y David se conocieron hacía años, y su amistad se mantuvo fuerte sin importar las diferencias culturales. Pero había algo que Tomás siempre respetó: las creencias de su amigo. Nunca se burló, nunca las llamó supersticiones. Tal vez porque desde niño Tomás sentía que había cosas que la ciencia no podía explicar, sombras que se movían sin viento, susurros que venían del vacío. Y en esa tierra seca, cada superstición parecía cobrar vida. Cuando cayó la noche, David lo llevó a un bar pequeño en las afueras. Luces bajas, olor a cerveza derramada y un ambiente relajado donde los lugareños jugaban billar sin mayor preocupación que el mañana. Fue ahí donde conocieron a Rico, un viejo amigo de David, risueño, parlanchín y siempre con un comentario que soltaba carcajadas. Pero ese día no reía. Sus manos temblaban ligeramente alrededor del vaso y sus ojos, oscuros, parecían mirar más allá de las paredes. «Tengo algo que decirles», murmuró Rico al fin, pidiéndoles que se acercaran. «Pero no aquí». Los tres salieron al estacionamiento. El aire era frío como si el desierto hubiera exhalado un lamento. Rico se aseguró de que nadie lo siguiera antes de hablar. «Esta noche habrá una reunión», dijo en voz baja. «Una ceremonia de los cambiapieles». Tomás sintió un escalofrío inmediato. Conocía el término. Lo había escuchado de labios de David. Brujos oscuros capaces de adoptar cuerpos de animales, mensajeros del mal, herederos de antiguos pactos con la tierra y la sangre. Skinwalkers. «Eso es tabú, Rico», advirtió David, aunque la curiosidad ardía en sus ojos. «Nadie habla de eso». «Justo por eso», respondió Rico, casi suplicando. «Ustedes deben verlo. Algo va a pasar esta noche. Algo que no quiero enfrentar solo». Tomás dudó. Era una locura, pero los ojos de su amigo navajo tenían ese brillo extraño, mitad miedo, mitad necesidad. Y si aprendió algo en la vida, fue a no dejar a un amigo solo cuando está asustado. «Vamos», respondió Tomás al fin. Rico sonrió apenas y los guió hacia su camioneta. La radio estaba apagada. El silencio pesaba más con cada kilómetro que avanzaban hacia el corazón del desierto. El cielo era tan vasto que parecía tragarse el mundo entero, y la luz de la luna apenas les mostraba un camino de tierra lleno de grietas y sombras. «¿Qué vamos a ver exactamente?», preguntó Tomás. Rico respiró hondo, como si hablar del tema invocara lo que estaba por venir. «Mi gente tiene guardianes del otro mundo», explicó con voz grave. «Brujos que conocen secretos prohibidos. Hombres que dejaron de ser hombres para tomar formas de bestias. Usan sus poderes para controlar, manipular, destruir». David bajó la mirada. No quería escucharlo, pero Tomás quería saber más. «¿Y tú, crees en eso?», le preguntó. «Después de esta noche, tú también vas a creer», respondió Rico sin un ápice de duda. El camino se hizo más estrecho. Entonces, en la distancia, apareció un resplandor rojizo que danzaba contra el horizonte. El fuego. Un círculo de llamas que parecía respirar. Antes de llegar, un hombre salió de entre las sombras. Sostenía una escopeta, la cara pintada con carbón y la mirada dura como una roca. Cuando reconoció a Rico, les hizo una seña para continuar. Tomás tragó saliva. Ya estaban dentro. Caminaron hacia la hoguera. Alrededor había varios hombres navajo, algunos ebrios, otros serios, todos envueltos en mantas viejas. Pero había algo en sus ojos, un vacío inquietante, como si hubieran dejado su humanidad colgando en alguna rama del desierto.
Dos de ellos se acercaron a Tomás y David. Hicieron preguntas cortas y hostiles. Rico habló por ellos. Tras unos segundos de tensión, los hombres asintieron lentamente. Si hablan, mueren, amenazó uno, sin emoción. Tomás fingió valentía, pero sintió que el calor del fuego no lograba vencer el frío que se le incrustó en los huesos. Un silencio ritual cayó sobre el grupo. Un anciano de rostro arrugado comenzó a pronunciar palabras en Diné Saad, la lengua sagrada de la nación navajo. El coro de voces lo siguió. Los tambores empezaron. Veadom, y luego, la segunda explosión de humo. Tomás parpadeó, tosiendo. Rico estaba de nuevo ahí, en el centro. Humano, jadeante, sudoroso, como si nada hubiera ocurrido. Como si no se hubiera convertido en un depredador ancestral frente a sus ojos. Pero Tomás sabía que lo había visto. Que todos lo habían visto. La ceremonia terminó tan abruptamente como empezó. Nadie habló. Nadie rió. Los hombres se dispersaron como si la oscuridad pudiera tragar a cualquiera que se quedara demasiado tiempo. En el camino de regreso, Rico no dijo ni una palabra. Parecía haber envejecido años en cuestión de minutos. Rico, ¿qué fue eso?, insistió Tomás. Él solo respondió con una frase apagada. No pregunten. No esta noche. Tomás miró por la ventana del vehículo. El desierto parecía más hostil que antes. Algo se escondía detrás de cada cactus, en cada sombra. Algo lo seguía. Esa noche, Tomás no durmió. Cerraba los ojos y veía a esa figura antinatural. Abría los ojos y sentía la oscuridad observándolo. Sabía que algo había cambiado, que había cruzado un límite del cual no podía volver. Y antes de que saliera el sol, escuchó algo afuera de la casa. Un roce, un aullido ahogado, unos pasos, demasiado pesados para un perro, demasiado suaves para un hombre. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Tomás no podía borrar de su mente la visión de aquel ser que había visto en la carretera. Sentía como si esa mirada negra siguiera observándolo desde algún punto invisible, acechando, esperando el momento justo para volver a aparecer. En la casa de palapa donde se había refugiado con Ricardo y David, el silencio era tan pesado que hasta el crepitar de la fogata sonaba como un grito lejano. David insistía una y otra vez. Lo que viste allá no fue un animal. Esa cosa te estaba probando. Ricardo ayudó a Tomás a sentarse en un banco viejo. Necesitas descansar. Tal vez. Dudó antes de terminar. Tal vez fue el susto nomás. Tomás negó de inmediato. No, tenía ojos. Pero, no eran humanos, ni de ninguna bestia que yo conozca. El aire se volvió más frío de repente, como si todo el calor del fuego se hubiera evaporado. El viento silbó entre las tablas rotas de la pared, arrastrando consigo un murmullo que sonó como una voz débil, una voz que no pertenecía a nadie de ahí. David tomó su rifle con manos temblorosas. ¿Escucharon? Un olor extraño comenzó a colarse por las rendijas, una mezcla de sangre húmeda y tierra podrida. Tomás respiró hondo sin querer y sintió que algo se le enredaba en la garganta, como si el aire mismo estuviera contaminado de muerte. Ricardo dejó caer la leña que cargaba. Esto ya no me gusta. Carajo. Entonces, se escuchó un golpe contra el techo. Después otro. Y otro. Algo estaba caminando arriba de ellos. No se muevan, susurró David. El sonido era lento, pesado, casi calculado, como un depredador asegurándose de que su presa no escapara. Tomás tragó saliva, sin atreverse a mirar hacia arriba. El corazón le golpeaba el pecho con tanta fuerza que sentía que se iba a desmayar. Las pisadas pararon. El silencio volvió, pero duró apenas segundos. Un alarido desgarrador reventó en la oscuridad del exterior. Un grito que no era humano, pero tampoco de animal conocido. Era una mezcla espantosa, como si cientos de voces se hubieran fusionado en una sola, retorcida por el dolor y la ira. La puerta tembló como si algo enorme estuviera empujando desde afuera. Ricardo corrió a sostenerla. Ayúdeme. Se va a venir abajo. Tomás se unió a él, clavando su hombro contra la madera que crujía al borde de romperse. David apuntó a la puerta con el rifle, aunque su dedo temblaba encima del gatillo. Del otro lado se escucharon risas, infantiles, burlonas. Risas que se transformaron de pronto en gruñidos profundos. «Es el Skinwalker», dijo David con la voz quebrada.
A estos seres les gusta jugar con la mente antes de arrancarte la piel. La puerta se hundió hacia adentro. Algo empezó a rasguñar la madera. Uñas, garfios, huesos quebrándose. La madera cedía poco a poco. Ricardo gritó: «Vamos a morir aquí». Tomás sintió como una sombra enorme se movía fuera de la casa. A través de la rendija inferior vio pasar unas zarpas alargadas cubiertas de un pelaje gris. La cosa era gigante, más grande que cualquier lobo o cachorro de puma que él haya visto. De pronto todo se detuvo otra vez. Ni un sonido, ni un soplo de viento. David respiró aliviado. Demasiado pronto. Un golpe brutal desde el techo rompió una parte del tejado. Las ramas y hojas se esparcieron. Y por la apertura, algo asomó. Un rostro deformado, mandíbula desencajada, dientes como agujas, y unos ojos completamente negros que brillaban como un abismo hambriento. Ricardo se cayó hacia atrás del susto. David disparó. El impacto retumbó en la cabaña, pero la criatura desapareció entre las sombras del techo, moviéndose con una agilidad antinatural. «No le hiciste nada», gritó Tomás. Una voz susurró desde todas partes. Una voz que no provenía de garganta alguna. Una voz que repetía algo. Una sola palabra. Tomás se heló del terror. Aquello sabía su nombre. «No abras la puerta», le dijo David, entendiendo el horror en su cara. «Esa cosa puede imitar voces humanas. Puede leerte los pensamientos». Tomás se llevó las manos a los oídos, como si eso pudiera protegerlo. Pero la voz se hizo más fuerte. «Tomás, ábreme. Tomás, tengo frío. Tomás, ayúdame». Ahora era la voz de su madre. Exacta. Perfecta. Con la misma ternura que le hablaba cuando era niño. Él casi cedió. Dio un paso hacia la puerta. David lo agarró del brazo. «No la escuches. No es tu mamá». Tomás lloraba sin poder controlarse. Otra explosión de golpes. La puerta cedió un poco más. El aire se volvió más pesado, como si la oscuridad estuviera entrando por cada rendija. Ricardo cayó de rodillas rezando. El techo volvió a crujir. Algo iba a romperse. Quizá ellos mismos fueran los siguientes. Tomás cerró los ojos. Y entonces lo escuchó. Un sollozo. Un llanto profundo lleno de dolor. Pero no afuera. Dentro de su cabeza. «No hay salida», susurró la voz. «Ya eres mío». El fuego de la fogata se apagó de golpe, dejando a los tres en absoluta oscuridad. Solo quedó el sonido de la respiración del monstruo, justo detrás de ellos. Tomás sintió un aliento caliente sobre su nuca. Los tres voltearon al mismo tiempo, y lo que vieron casi los volvió locos. Tomás quedó paralizado cuando sus ojos se encontraron con la criatura dentro de la cabaña. El monstruo estaba tan cerca que podía sentir el olor de su respiración. Sangre vieja, carne podrida y tierra húmeda. Su piel, si podía llamarse piel, parecía hecha de pedazos mal cocidos de distintos animales, con partes humanas deformadas en medio del pelaje. Ricardo gritó al caer de espaldas. David quiso disparar pero el arma se le atoró. Sus manos temblaban demasiado. La criatura abrió la mandíbula hasta un punto imposible, como si no tuviera huesos que la limitaran. Sus dientes brillaron con una baba negruzca que goteaba al suelo en hilos espumosos. Tomás dio un paso hacia atrás, pero la criatura movió una de sus garras lentamente, como jugando, marcando el suelo con líneas profundas. En ese instante, una voz surgió desde aquel cuerpo teratológico, una voz humana, llena de burla. «Tomás, me perteneces». El corazón del joven se apretó como si alguien lo estrujara desde dentro. De pronto, la criatura dio un salto brutal. David logró empujar a Tomás a un lado justo antes de que el monstruo cayera encima de ellos. El rifle cayó al fuego apagado y las brasas se dispersaron. David rodó por el suelo tratando de alcanzar el arma. Ricardo se levantó tambaleante con un machete oxidado y lo clavó en la espalda del ser. Pero fue como clavar metal en una roca. La criatura ni siquiera se inmutó. Solo giró la cabeza 180 grados, mostrando una sonrisa abominable, y lanzó a Ricardo contra la pared como si fuera un juguete. El golpe fue tan fuerte que escucharon el crujido de huesos rompiéndose. Tomás gritó: «Déjalo. Estoy aquí. Déjame a mí». La bestia regresó su atención hacia él. Se acercó despacio, disfrutando cada segundo de su terror.
Su sombra cubrió por completo el cuerpo de Tomás. Él retrocedió hasta sentir la madera detrás de su espalda. Ya no había a dónde huir. En ese momento, David por fin tomó el rifle y presionó el gatillo. El disparo reventó el ojo derecho de la criatura. Un chillido gutural y salvaje llenó el lugar. El monstruo se retorció, furioso. David continuó disparando hasta vaciar las balas, pero el daño apenas parecía detenerlo. Sin pensarlo, Tomás tomó una antorcha improvisada con las brasas y la encendió. «Ven por mí», gritó con desesperación. La criatura giró hacia él. Pero esta vez, Tomás no retrocedió. Se lanzó de frente y hundió la antorcha encendida en la boca de la bestia. Un rugido ensordecedor sacudió la cabaña entera. El monstruo trató de arrancarse el fuego, golpeándose y chocando contra las paredes mientras su mandíbula ardía. El techo se vino abajo por el caos y todos tuvieron que cubrirse. La cabaña empezó a incendiarse. Llamas anaranjadas devoraban las paredes mientras el monstruo salía corriendo hacia el bosque, envuelto en fuego, gritando como si el infierno lo persiguiera. David tomó a Ricardo, que respiraba débilmente, y lo cargó sobre su hombro. Tomás salió detrás de ellos. El bosque se iluminaba por momentos debido al incendio que crecía. Pero el peligro no había terminado. Desde la oscuridad del monte, se escucharon más alaridos, idénticos al del monstruo. No uno, no dos, decenas, cientos, y unas figuras empezaron a asomarse entre los árboles. Ojos negros, mandíbulas desencajadas, cuerpos retorcidos. Ricardo, con la voz apenas un susurro, preguntó. «¿Cuántos son?» Tomás apenas pudo responder. «No lo sé, demasiados». David escupió sangre. «Tenemos que correr al pueblo. Deben saber que esto existe». Los tres comenzaron a bajar la colina como pudieron. La luna llena iluminaba el camino lo suficiente para ver las sombras moviéndose tras ellos. Los gritos horribles se acercaban cada vez más. Las criaturas se arrastraban entre los árboles, cazando en manada. Tomás sintió la desesperación treparle por la espalda como garras invisibles. Pero no iba a rendirse. Tenía que vivir. Tenía que advertir al mundo. «¡Corran!», gritó. Ricardo perdió el conocimiento, pero David siguió como pudo. Tomás volteó una última vez hacia la montaña. Y ahí, iluminada por la luna, apareció la criatura a la que habían herido. La mitad de su rostro estaba quemada, su ojo restante clavado en él. Antes de perderse entre las sombras, la bestia habló con una voz que ya no imitaba nada humano. «Esto apenas comienza». Tomás sintió que el alma se le desprendía del cuerpo por el terror, porque entendió la verdad. No habían ganado, no habían sobrevivido, solo habían despertado algo antiguo y hambriento. El viento helado sopló entre los árboles, trayendo consigo un murmullo. «Tomás». El mundo entero se apagó alrededor de él mientras seguía corriendo. Pero esa voz nunca lo dejaría.